corazón sediento que espera de beber de ti. Y cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que orar. Resucitan los muertos, te sanan enfermos con tu poder. Queremos de ti, llenarnos de ti, Espíritu Santo, envuélvenos en ti. Amén, hermanos, bendiciones. Le damos gracias al Señor por el privilegio grande y hermoso que el Señor nos permite de estar hoy y que nos ha permitido poder compartir de su hermosa palabra. La gloria y la honra siempre sea para nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a poner en manos del Señor este mensaje que el Señor pues quiere que pueda yo transmitirles y que sea de mucha bendición para todos mis hermanos y para todo aquel que pueda escuchar esta hermosa palabra. Vamos a poner en manos del Señor, en primer lugar, que sea el Espíritu Santo dirigiendo, hablando a través de mí, porque sin el Señor nada somos. Amén. Señor Jesús, en esta hora, Padre, vengo delante de su divina presencia una vez más, Señor. Señor, le pido perdón por todas nuestras iniquidades, Señor, por todos nuestros pecados. Sabemos, Padre, que somos pecadores, Señor amado. Hoy en esta hora, Padre amado, quiero poner esta palabra, Señor, en tu brazo, Señor, que seas tú, Padre amado. Que el Espíritu Santo sea, Señor, abriendo los corazones, abriendo el entendimiento, Señor, para que tú nos guíes, Señor, a través de tu hermosa palabra, Padre. Yo te lo dejo todo en sus manos, Señor, que se haga su voluntad, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy les quiero compartir un tema acerca del temor. Pues en la Biblia encontramos muchas veces el temor y es que hay muchas diferencias, muchas clases de temor que las podemos encontrar. Y vemos que está el verdadero temor y vemos que también están los miedos. Y lo vamos a ir viendo a través de todo este estudio que hoy
vamos a compartir. Dice la palabra del Señor que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de dominio propio en el temor. Y lo vamos a ir compartiendo y lo vamos a ir viendo. La clase de temor que el Señor quiere que como hijos podamos alcanzar a tenerlo o llegar a tenerlo cuando conocemos a nuestro Señor Jesucristo. La Biblia habla mucho de la necesidad de temer a Dios. Amén. Yo sé que usted cuando lee la Biblia se da cuenta que habla mucho del temor al Señor. Y porque el Señor quiere que le temamos a Él, porque el Señor es un Dios grande, un Dios hermoso. Dice la palabra que es grande y temible. ¿Cómo debe manifestarse el temor en nuestras vidas? ¿Usted alguna vez se ha preguntado cómo debe de manifestarse el temor de Dios en mi vida? Dice que todos podemos desarrollar un temor vital y apropiado para Dios, que nos lleva a amarlo a Él, a los demás, echando fuera el miedo cobarde al poner a Dios primero en nuestras vidas. Dice que todos podemos llegar a adquirir ese temor de Dios. Y cuando nosotros logramos tener el verdadero temor de Dios en la vida, dice que podemos echar fuera todo temor cobarde en nuestras vidas. Y empezamos a vivir una vida confiada, una vida de descanso en el Señor. Por eso es que es muy importante como hijos de Dios alcanzar este verdadero temor en el Señor. Porque no nos ha dado Dios, dice, el espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio en el temor. Esto lo vemos en Salmos 27:1. Nos habla de esto, que dice que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía. Nos da poder para odiar al mal. Amén. Poderosa virtud que afina muchas cualidades en el cristiano. Aleluya. Como cristianos, ¿cuántas cualidades tenemos que tener, hermano? Dice que nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo. Y por eso es que el Señor, a través de su palabra, nos muestra las cualidades que son de Cristo. Cuando leemos la palabra nos damos cuenta quién es Jesús y todo lo que es Jesús. Y el Señor nos manda a imitarlo a Él como sus hijos. Dice, cuando tememos a Dios, tenemos humildad. Amén. ¿Se acuerda que el Señor dijo, aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón? Tenemos fe, la caridad, templanza, la justicia. Dice que somos prudentes. Nos da fortaleza. Amén. Todo esto nos da cuando tememos al Señor. Nos da, por muy débiles que estemos, el Señor nos da una verdadera fortaleza. Por eso dice la palabra del Señor, digan, débil, fuerte soy. Pero cuando nosotros somos fuertes en Cristo, porque las fuerzas vienen de Cristo. Por eso es que el Señor dice que nos fortalezcamos en el Señor. Pero cuando tememos a Dios, el justo se humilla, se llena de amor, gusta del bien de Dios. Pero ¿cuándo suceden estas cosas? Cuando practicamos el verdadero temor a Dios. Cuando estemos practicando o estemos haciendo la palabra del Señor. Recuerde que el Señor dijo, sed hacedores de mi palabra y no tan solamente oidores. Y cuando empezamos a hacer la palabra, empezamos a tener el temor hacia Dios, el verdadero temor. Y empezamos a adquirir todas las cualidades de Cristo en nuestra vida. Eso es lo que quiere nuestro Padre. Eso es lo que quiere el Padre para sus hijos. Pero también dice, en nuestras vidas se manifiesta el miedo.
puede ser una emoción tanto positiva como negativa. Yo sé que todos como seres humanos hemos experimentado muchas veces el miedo. Hay personas que le tienen miedo a la muerte, miedo al mañana, miedo a qué haré si no tengo empleo. Amén. ¿Cuántos miedos experimentamos en nuestra vida? Pero el Señor viene contra ese miedo que nosotros sentimos. Él viene dándonos la verdadera fortaleza espiritual. Y como hijos y como humanos, como hijos de Dios, sabemos que no tenemos que temer porque el Señor está con nosotros. Pero muchas veces la emoción viene en nuestra vida y empezamos a temer. Y el Señor quiere hoy que nos fortalezcamos en el Señor, que por muy grande que sea el miedo que enfrentemos o que estemos pasando, que sintamos en nuestra vida, hay uno más poderoso que nos puede ayudar y ese se llama Jesucristo. El Rey de Reyes, dice la palabra, y Señor de Señores. Dice, un miedo saludable puede impedir que nos metamos en problemas o algún peligro. Sabe que hay personas también que sienten miedo y a veces evitan muchas cosas porque son temerosas y evitan un problema, evitan una caída. ¿Cuántas cosas se pueden evitar cuando tenemos miedo? Y existen varios tipos de miedos. Y eso lo vamos a ir viendo a través de este estudio. Y que hay un miedo que puede ser saludable, porque sabes que hay personas que tal vez por miedo no se han metido a un problema más grande, tal vez porque han huido, no por cobardía, sino que han huido de un problema, han huido de un pleito, han salvado sus vidas. Tenemos muchas clases de miedo. Esto es especialmente cierto cuando se trata del respeto y admiración que le debemos a Dios. Sin embargo, hay también otro tipo de miedo cobarde que limita a la gente de manera equivocada y que es condenada en la Biblia. También en la Biblia vemos historias de personas que tuvieron un miedo muy cobarde y dejaron de hacer la voluntad del Señor por el miedo. Dice, ambos tipos de temor se encuentran claramente en la palabra de Dios y es fundamental conocer las diferencias entre ellos. Para que desarrollemos el tipo adecuado, evitemos que nos perjudica. Sabe que en la Biblia dice que nos habla la preciosa palabra del Señor, donde dice que hay un hombre que tenía, cuando vino un hombre y repartió unos talentos. Vino a uno le dio 10, a otro le dio 5 y al otro le dio 1. Pero dice la palabra del Señor que hubo uno, el que el Señor le dio un talento nada más. Dice que este hombre lo enterró. Y cuando el Señor vino, su amo vino y le pidió cuentas, le dijo, es que tuve miedo y lo he enterrado. Muchas veces nosotros, hermanos, enterramos el talento que Dios nos ha dado. ¿Por qué? A veces por miedo, a veces porque somos cobardes, amén. Pero el Señor hoy quiere que podamos ser mejores en Él, que podamos, no como este hombre que enterró el talento, sino ejercerlo, porque para algo el Señor, dice la Biblia que el Señor repartió dones a los hombres, y eso es lo que quiere el Señor, que hoy en día nosotros, como hijos, hagamos la voluntad del Señor, aunque nos cueste hacerlo, pero que lo hagamos para el Señor, amén. La palabra de Dios dice que todo lo podemos en Cristo, porque Él es nuestra fortaleza. Y cuando se dice todo, es todo lo podemos. Y este tipo de miedo nocivo lo encontramos cuando los israelitas estaban a punto de entrar en la tierra prometida. 10 de los 12 espías volvieron con un reporte pesimista. Esto fue tan desalentador que el pueblo se llenó de miedo y desánimo, al punto de querer rebelarse contra Moisés y regresar a Egipto. Yo sé que muchos hemos escuchado esta historia, la hemos leído, de los 12
espías que dice que Moisés mandó a reconocer la tierra prometida. Dice que 10 de ellos vinieron con una respuesta muy pesimista. Vinieron esa noche, desalentaron al pueblo, les dijeron que aquellos hombres eran gigantes y que no podían derrotarlo. Y dice que el pueblo aquella noche fue tanta la angustia que dice que lloró amargamente y aún se rebelaron contra Moisés y Aarón y dijeron que querían volver nuevamente a Egipto. Pero vemos también en la Biblia que el Señor reservó a 2 hombres, que estos 2 hombres tenían el verdadero temor del Señor. Y vemos que es Josué y Caleb. Qué bendición de estos hombres, hermanos, conocer al verdadero Dios que ellos tenían. Y sabe que estos hombres fueron premiados. Ellos sí pudieron entrar a la tierra. ¿Por qué? Porque tenían otro tipo de temor. Ellos creían en el Dios grande que tenían. Ellos sabían quién era Jehová de los ejércitos. Amén. Dice que toda la congregación dio gritos y voces y el pueblo lloró aquella noche. Se quejaron contra Moisés y Aarón y toda la multitud. Les decían, ojalá muriéramos en este desierto. ¿No nos sería mejor volver a Egipto? Designemos un capitán y volvamos. ¿Sabe que este pueblo dice que quería volver a Egipto nuevamente? Allá habían sido esclavos, allá habían sido maltratados, pero a ellos no les importaba volver. ¿Por qué? Porque ellos habían olvidado todas las maravillas que el Señor había hecho cuando los sacó de aquel pueblo. Dice la palabra que el Señor los sacó con mano fuerte. Y ellos habían presenciado muchos milagros de Jehová. Debido al informe negativo, los israelitas estaban listos para darse por vencidos, volver a Egipto y convertirse en esclavos nuevamente. ¿Sabe que ellos de seguro creían ellos que ellos lo iban a hacer con sus propias fuerzas? Ellos pensaban que iban a ir a aquel lugar y iban a tomar aquella tierra por sus propias fuerzas. Se habían olvidado del temor del Señor, se habían olvidado del Dios grande que tenían. Muchas veces nosotros enfrentamos esos mismos miedos. Pensamos que lo vamos a hacer con nuestras propias fuerzas. Y dice la palabra del Señor, no es con tu fuerza, es con su Santo Espíritu. Amén. Que hoy nos quede bien claro que como hijos no peleamos nosotros, pelea el Padre por nosotros. El Señor es vencedor, el Señor es poderoso. Y así como sacó al pueblo de Egipto con mano fuerte, con un brazo poderoso, así mismo el Señor nos sacó de donde nosotros nos encontrábamos y hemos visto su gloria. Yo sé que todos aquellos que conocemos a Cristo hemos visto la mano poderosa del Señor en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no tenemos que pensar que lo vamos a hacer nosotros con nuestras propias fuerzas, es con la ayuda del Señor. Y dice que este pueblo había experimentado muchos milagros. Este pueblo había visto aún caer el maná del cielo. Sin embargo, cuando hay miedo, es carente de fe. Invadió sus corazones y se olvidaban de la presencia de Dios y de sus promesas. Solo querían renunciar a la falta de fe. Cuando estamos en momentos difíciles nos hacen olvidar del Dios grande que tenemos y fiel. Él dice, no te dejaré ni te desampararé. El Señor no había dejado a Israel, solo probaba su fe. El Señor muchas veces va a probar nuestra fe. El Señor siempre, por eso nos vienen muchas pruebas, muchas luchas a nuestra vida, porque el Señor quiere que cada día nuestra fe crezca en Él, que podamos confiar en Él, que podamos nosotros como hijos saber el Padre que tenemos, saber que nuestro Padre es poderoso para sacarnos de cualquier
situación en la que estemos pasando. Y el Señor solo probaba a su pueblo aquel tiempo. Igual que hoy el Señor como hijos dice que vamos a ser probados como el oro fino. Dice que estos dos hombres vinieron con una respuesta muy diferente a los otros 10. Ellos sí sabían que el Señor era poderoso, amén. Y esta es la clase de temor que nosotros tenemos que desarrollar como hijos de Dios. Ellos dijeron a la congregación: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si el Eterno se agradare de nosotros y nos llevara a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seas rebelde contra el Eterno, ni temáis al pueblo de esa tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está el Eterno. No los temáis. Esta fue la respuesta que trajo Josué y Caleb al pueblo esa noche. Y estos hombres valientes se pararon enfrente de aquella gran congregación y empezaron a decirles que era una tierra muy buena y que el amparo de aquella tierra, que el amparo de ellos era el más poderoso porque el Eterno estaba con ellos. Y esa es la fe que nosotros hoy tenemos que adquirir, una fe positiva, una fe que vaya más allá de lo que nuestros ojos puedan ver. Porque el Señor quiere que nosotros miremos más allá de lo que estos ojos naturales pueden ver. Y si no tenemos fe, pidámosle la fe al Señor. Dice el Señor que Él es amplio en dar, y por eso la palabra dice: pedir y se os dará, buscad y hallaréis. Y esta es la fe que el Señor quiere que nosotros tengamos, una fe positiva. Dice que estos hombres tenían otra clase de espíritu, era otra clase de actitud, una actitud correcta, amén, de la confianza de Dios. Es muy importante distinguir entre el temor de Dios del temor entorpecedor y paralizante. Sabe que muchas veces nosotros también tenemos un temor entorpecedor, algo que nos paraliza, algo que el Señor quiere que hagamos y nosotros nos paralizamos nosotros mismos, porque muchas veces llevamos ese temor dentro. Muchas veces el Señor nos manda a hacer algo y no queremos hacerlo porque hay un temor paralizante que nos envuelve y no nos deja avanzar. Pero el Señor quiere hoy que avancemos, que salgamos de donde estamos. ¿Sabe qué? Es tiempo de predicar la palabra del Señor. Es tiempo de hacer la voluntad del Señor. Yo sé que cuesta, porque a mí en lo personal me cuesta mucho. Muchas veces nos dejamos invadir por el miedo, pero el Señor está llamando a sus hijos, está llamando a hablar su palabra, está llamando a predicar. Son tiempos decisivos donde los hijos de Dios tenemos que salir de donde nos encontramos y tenemos que hablar de la palabra del Señor. Si en verdad lo conocemos, si en verdad cada día nos llenamos de Cristo, que ese Cristo salga y que no lo vean a nosotros, sino que lo vean a Cristo, vean la luz de Cristo en nosotros. Y si hay miedos entorpecedores, que los reprendemos en el nombre de Jesús y que podamos ser libres para hablar de Cristo. Aleluya. Dice que hay un miedo cobarde y falto de fe que nos hace eludir de nuestras responsabilidades y deberes cristianos. Simplemente no seremos parte de su reino. Sabe que si nosotros aquí en esta tierra nos acobardamos de hablar a Cristo, no tendremos parte en el reino de los cielos. Y es lo que nos dice la palabra. En Apocalipsis 21:8 dice la palabra que a los cobardes, dice, pero a los cobardes, a los incrédulos, a los abominables, a los homicidas, a los fornicarios y a los hechiceros y los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde, en el fuego y azufre. Aquí da una lista de todo lo que los que van a ir
a ese lago, muchas veces por la cobardía, amén. Pero el Señor hoy nos está llamando a ser valientes en Cristo. Dice que el rey David tenía, si ustedes cuando leemos los salmos, vemos que el rey David tenía mucho temor. Muchas veces David enfrentó miedos, muchas veces David enfrentó grandes problemas, muchos temores, pero logró vencerlo porque David era un hombre fiel. David fue un hombre que tenía mucha fe. Es un gran ejemplo el rey David para nuestras vidas, porque David fue un hombre que amó a Dios con todo su corazón y sabía quién era su Dios. Y David nos describe muchas veces en los salmos palabras muy sabias, palabras que hoy en día son de una gran ayuda para nuestra vida. Dice David: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riqueza hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. ¿Sabe qué hermoso dice la Biblia? Que somos bienaventurados cuando tememos a Dios. Dice que el ojo de Jehová está sobre los que le temen, en los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darle vida en tiempo de hambre. El ojo del Señor está sobre los que le temen. Qué hermoso, amén. El Señor nos da muchos regalos, por ejemplo, el amor, la fe, la gracia, el gozo, la esperanza, y todos estos son parte de nuestra conversión. Dice que el verdadero resultado del temor de Dios es someterse a Él. Dice que el que recibe a Cristo recibe la vida de Dios. Amén. Recibir su espíritu, vemos algunas cualidades de Cristo en Isaías 11, 1 y 3. Dice: reposará sobre él el espíritu del Eterno, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Eterno. Cuando tenemos a Cristo y Cristo se hace vida en nosotros, dice que produce en nosotros el espíritu de inteligencia, espíritu de sabiduría, espíritu de temor. Es producido por Dios. Se da cuenta que no es con nuestras fuerzas, es con el Señor, y no hay ningún mérito en nosotros, los méritos son de Dios. El apóstol Pablo también muestra que Dios cumple un papel, que Dios cumple Por tanto, dice: amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Esto se lo dijo el apóstol Pablo a su iglesia en Filipos. Dice: ocupaos con temor, con temblor, porque dice que el Señor es que produce en nosotros el querer como el hacer. No es mérito nuestro, es el Señor el que produce en nosotros todo lo bueno. El Señor va poniendo lo bueno y va sacando lo que está en nosotros, todo aquello que nos estorba, todo aquello que muchas veces llevamos, el Señor lo va sacando y nos va limpiando. Pero ¿cómo nos limpiamos cada día? Leyendo su palabra, empapándonos de la palabra bendita del Señor. Dice que el agua, la palabra de Dios es agua viva que nos va limpiando y nos va limpiando cada día. Por eso es que es muy importante leer la palabra del Señor. Dice el apóstol Pablo que él tenía tanta confianza en los filipenses, y que Pablo experimentó esta gran bendición con estos siervos del Señor, y dice que aun cuando Pablo estaba ausente, ellos se conducían como verdaderos cristianos. Ellos eran guiados a través del Espíritu Santo. Dice que eran cristianos auténticos, cristianos transparentes, los filipenses.
Y Pablo se complacía tanto en ellos porque Pablo veía que estando él o no estando él, ellos tenían buenas noticias de ellos, que eran hombres dirigidos por el Espíritu Santo. Qué hermoso cuando Cristo ahonda en nuestra vida y empezamos a vivir la vida de Cristo. Empezamos a tener el temor y empezamos a cuidarnos para el Señor. Recuerde que nosotros fuimos sacados de Egipto y entramos a la tierra prometida. Y entramos a un lugar donde ya no nos pertenecemos ni a nosotros, ni al mundo de las tinieblas, le pertenecemos a Cristo. Amén. Dice que fuimos comprados, dice la palabra de Dios que no valemos oro, no valemos plata, valemos la sangre preciosa de Cristo. Y ese es un precio muy alto que nadie lo podrá pagar, solamente el Señor. Por eso es que ya no le pertenecemos al mundo, le pertenecemos a Cristo y por lo tanto tenemos que vivir como Cristo. Tenemos que pertenecer a ese Cristo y consagrarnos cada día para aquel que nos llamó. Dice que fuimos llamados a su luz admirable. Dice que bonito, es bueno reconocer que todo lo hizo el Señor. Todo lo que tenemos, todo lo que somos es obra de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que el Señor cómo se manifiesta en la vida de sus hijos cuando nosotros empezamos a vivir una vida de obediencia al Señor. Nos ayuda a reconocer cuán pequeños somos ante la infinita majestad de Dios y nos protege para que no tengamos más alta opinión de nosotros mismos que la que corresponde. Amén. Cada quien como hijo tenemos que saber el lugar que nos corresponde. No tener una alta opinión de nosotros mismos, sino obedecer al Señor con humildad. Porque sabe que el Señor dice que al altivo el Señor lo mira de lejos. Ya tuvo uno el Señor. Dice que tuvo uno que se quiso ser más grande que el Señor. ¿Y qué le pasó? Fue derribado. Y por eso el Señor hoy nos manda a tener la humildad de Él, ser humildes. También nos ayuda a ser considerados y no arrogantes hacia los demás, especialmente cuando hablamos de nuestra fe y creencias. Dijo Pedro, sino santificad al Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo. Es que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pablo decía el apóstol Pedro en su palabra, que siempre estuviéramos preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. No ir, hay personas que les gusta mucho discutir la palabra, ¿eh? Hay personas que les gusta mucho llevar la contraria, pero con nosotros tenemos que ser sabios, no tenemos que contender. Cuando toca decir la verdad, pero decirla con mansedumbre, decirla con reverencia. Les escribía Pablo a los hermanos, cuando fui a vosotros no fui con excelencia de palabra o sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo. ¿Sabe que Pablo era un hombre preparado? Pablo dice que fue instruido a los pies del maestro Gamaliel. Pablo tenía de qué gloriarse, pero Pablo decía él en su palabra que él no fue con excelencia de palabra, sino con demostración del poder. Con nosotros como hijos del Señor tenemos que ser sabios para hablar. El temor de Dios en nosotros desarrolla un intenso deseo de obedecer, de complacerlo por sobre todas las cosas, que complacer y temer al Señor esté por sobre todas las cosas en nuestra vida. Vamos a evitar decepcionar al Señor. Dice que el que teme al Señor no peca, porque existe un temor dentro de nosotros que no nos deja hacer lo malo, porque sabe que vamos a dar cuenta de todo lo que hagamos en este mundo, vamos a dar cuenta. Muchas veces nosotros pensamos que porque no lo ve el pastor, que porque no nos ve el hermano, podemos hacer cualquier cosa. No, dice la palabra que el Señor todo lo ve. Dice que el Señor contempla
desde los cielos la tierra. Y tal vez nos podemos esconder del pastor, nos podemos esconder de cualquier hombre aquí en la tierra, pero del Señor no nos vamos a esconder. Por eso es que tenemos que caminar recto, recto, para no desobedecer la palabra del Señor. Dice que también nos hace darnos cuenta de que tendremos que rendirle cuentas. Así el temor divino es mucho más que un simple respeto hacia Dios. Por tanto, procuramos también ausentes o presentes serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Por eso dice la palabra de Dios, el rey David exhortaba esto, que él hasta sus compañeros, decía David en el Salmo 119, 63, compañeros soy de todos los que temen y guardan tus mandamientos. Como cristianos tenemos que saber con quién nos vamos a juntar. Sabe que muchas veces el cristiano no puede tener amistades muy pegado a andar con personas del mundo, porque si le va a perjudicar en su vida cristiana, es mejor apartarse. Como David, decía David, compañeros soy de los que le temen. Por eso dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y esto es verdad. Esto es verdad, porque muchas veces nosotros como hijos del Señor tenemos que escogerlo. Tenemos que saber, principalmente los jóvenes, pienso yo que tienen que saber escoger sus amistades. Que sean amistades que temen al Señor, que sean amistades que amen al Señor. Dice que la valentía es otro atributo que produce el temor de Dios. Es el coraje espiritual. David lo expresa muy bien. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. La valentía es el otro atributo que produce el temor de Dios. Es el coraje espiritual. Y David lo expresa muy bien. Decía David en uno de sus salmos, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Sabe que este hombre, en medio del temor, en medio de cuánta cosa que le pasó a David, él expresaba esta valentía en el Señor. Y nos preguntamos tal vez por qué David tantas luchas que tuvo, pero él sacaba valentía porque David había madurado ya espiritualmente. David era un hombre maduro en la fe y por eso él expresaba que no le temía a nadie, que de quién iba a temer. David sabía que el Dios que él tenía era más grande de los problemas. El problema es de que muchas veces nosotros miramos más grande el problema que a Dios. Entonces ahí es cuando nuestra fe empieza a menguar y empezamos a quejarnos y empezamos a desfallecer espiritualmente. Y hoy el Señor nos está invitando a tener una fe grande, una fe como la de David, que aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aleluya. Hermoso cuando un hijo de Dios alcanza la verdadera madurez espiritual. Sabe que en el Antiguo Testamento hubieron muchos reyes que también llegaron a gobernar y fueron hombres temerosos del Señor.
Dice que en la Biblia el rey de Judá, Josafat, fue uno de los pocos reyes que gobernó a Israel, que fue un rey justo, que fue un hombre temeroso del Señor. Por eso la palabra del Señor dice: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, pero cuando dominan el impío, el pueblo gime. ¿Por qué? Porque cuando el justo domina, hay alegría, el pueblo tiene paz. Incluso cuando los reyes gobernaban a Israel, llevaban al pueblo a adorar a Dios. Pero cuando un rey impío llegaba a gobernar a Israel, se apartaba de Dios, inclinaba al pueblo a adorar a los otros dioses. Y por eso es que muchas veces la ira de Dios vino sobre Israel, porque Israel siempre su corazón era tendido a los dioses de las naciones vecinas. Y muchas veces los reyes tuvieron mucha influencia en el pueblo para conducirlos al camino de los dioses ajenos. Lo que a Jehová odiaba, ellos lo hacían. Por eso es hermoso cuando hay un pastor que es temeroso del Señor, lleva las ovejas por el buen camino, la guía por aquel camino recto donde dice la palabra del Señor que angosto es el camino, porque hay muchos pastores donde predican un evangelio fácil, un evangelio de prosperidad, un evangelio que está el mundo metido en las iglesias, pero Dios quiere que un evangelio puro, un evangelio recto, un evangelio que nos conduzca a la tierra prometida, un evangelio que nos conduzca al reino, porque recuerde que nosotros no somos de este reino, nosotros somos advenedizos, dice la palabra, somos peregrinos en esta tierra. Nuestra morada está allá arriba en los cielos. Amén. Aleluya. Bendito el Señor. Dice que Josafat fue un rey justo que gobernó a Judá. Y dice que él puso hombres, puso siervos de él para que le ayudaran a gobernar el pueblo. Y sabe que este hombre dice que fue a buscar hombres valerosos. Hombres dice que temían al Señor. Y fue hermoso porque este rey hizo muchas cosas en Israel. Dice que él quitó aquellos altares que estaban en las colinas de Israel, los que estaban en los lugares altos, todo eso fue derribado. Y al Señor le agradaba cuando un rey llegaba y hacía lo que hizo Josafat. Dice, por todos los lugares dijo a los jueces, mirad, dice que Josafat les dio esta instrucción a los hombres que él puso por todos los lugares, y dijo a los jueces, mirad que no hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombres, sino en lugar de Dios. ¿Sabe que estos eran jueces que tenían que juzgar al pueblo de Israel? Y él les dijo, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombres, sino en lugar de Dios. Amén. Dice, el cual está con vosotros, juzgáis sea pues con vosotros y el temor de Jehová, mirad que lo hacéis. Porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Y les mandó diciendo, procedan asimismo con temor de Jehová, con verdad y con un corazón íntegro. Este fue el mandato que Josafat le dio a sus jueces cuando los envió a juzgar la tierra. Y esto lo encontramos en Crónicas 19, 5 y 9. Aquellos que tienen temor de Dios resisten al impulso de autoridad. El gobernador judío Nehemías registró un excelente ejemplo de esto cuando escribió, pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por vino más de 40 ciclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Dice que Nehemías
también fue un gobernador que llegó a gobernar a Israel. Dice que también este hombre era temeroso del Señor. Dice que había muchos que se enseñoreaban de todo el pueblo y eran tantas, los limitaban aún en la comida, los abrumaban. Pero este hombre dice que él no lo hizo así. ¿Por qué? Porque él temía al Señor. Dice que la iglesia primitiva se caracterizaba por un temor y amor a Dios, que fomentaba un compañerismo muy afectuoso entre los hermanos. En Hechos 9:31, esto lo encontramos en Hechos 9:31. Dice que la iglesia primitiva eran tan temerosos del Señor y estos se conducían en un solo amor, en un solo sentir. Dice que todas las cosas lo tenían en común. Se fomentaba el amor de ellos en unidad. Qué hermoso cuando hay un pueblo del Señor unido. Qué hermoso cuando hay un pueblo temeroso del Señor. Sabe que la gloria del Señor desciende sobre un pueblo así. Por eso es tan importante que el cuerpo de Cristo puede estar unido en un solo sentir, dice la palabra, en un solo espíritu. Cuando debemos tener confianza en el amor de Dios hacia nosotros, en el amor que le tenemos a Él. Nosotros tenemos que tener confianza en el amor de Dios. Que si Cristo nos amó, nosotros tenemos que amar también. Que le podamos pedir a Cristo amar con el amor que Cristo tiene. Con el amor que Cristo nos ha dado. Amén. Y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Amén. Dice que el que tiene amor permanece en Dios. Hermoso, hermosa la palabra del Señor. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él, así como nosotros en este mundo, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Amén. Dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Si tenemos el amor de Cristo en nuestra vida, no vamos a temer, porque el perfecto amor está con nosotros. Y que echemos afuera, hermanos, todo temor. Que echemos afuera todo aquello que nos oprime, todo aquello que no nos deja avanzar, aquello que nos separa, aquello que muchas veces lo llevamos cargando y se hace una carga en nuestras espaldas, que lo podamos echar fuera y que podamos ser libres para la gloria del Señor, porque el Señor quiere un hijo libre. El Señor no quiere tener hijos encadenados, el Señor quiere tener hijos libres, libres para alabarle al Señor en todo tiempo. Y en todo tiempo sea, como dijo el apóstol Pablo en sus epístolas, en tiempo de abundancia, en tiempo de escasez. Sabe que yo últimamente he visto la mano poderosa del Señor en mi vida. Yo muchas veces me abrumaba por el mañana. Sentía temor de que tal vez si no tenía trabajo no iba a poder llegar. Si tenía trabajo no iba a hacer esto. Pero el Señor en este último tiempo, el Señor me ha demostrado que Él está conmigo. Y que nada me ha faltado y yo sé que nada me faltará porque el Señor suple, el Señor es fiel, el Señor siempre provee. Dice el Señor que si las aves del cielo que no trabajan, no siembran, comen, mucho más nosotros que somos sus hijos, hermanos, ¿cómo no el Señor nos va a sustentar? Pero tenemos que para esto tener fe en el Señor, esperar en el Señor. Es muy importante la paciencia, tener paciencia en el Señor, esperar el trabajo tal vez que el Señor le tenga para cada hijo. Y yo sé que en estos últimos tiempos habemos muchos hermanos que no tenemos un trabajo. Hay hermanos tal vez se desesperan y claro, es normal como seres humanos. Pero esperemos en el Señor, confiemos en que el Señor está con nosotros. Y si Él está con nosotros, dice la palabra, ¿quién contra nosotros? Aleluya. ¿Sabe que muchos del Antiguo Testamento temieron? Sintieron miedo, temieron, porque eran humanos como nosotros.
Y es normal el sentir el miedo espiritual, es normal tener miedo a muchas cosas. Y algunos sintieron miedo de ir tal vez a predicar la palabra del Señor, como le pasó a Moisés, como le pasó a Gedeón. Si se acuerdan que Gedeón dice que era tan miedento que estaba en una cueva. Y de allí lo saca el Señor y le dice, varón esforzado y valiente. Y usted dice, pero valiente ¿cómo? Si estaba escondido en una cueva. Pero el Señor es el que hace, el Señor es el que produce en nosotros el querer como el hacer, amén. Y así como muchos siervos sintieron miedo y así como muchos siervos hicieron, sabe que hay un siervo en la Biblia que dijo, Señor, yo no voy, soy un niño. El otro dijo, Señor, yo soy tartamudo. Muchas veces le ponemos pretexto al Señor para no cumplir la voluntad del Señor. Pero el Señor quiere hijos que teman, hijos que en verdad se pongan en la brecha y le diga al Señor, Señora, estoy aquí, haz tu voluntad en mí. Y eso es lo que el Señor busca hoy en día, que cumplamos el mandamiento que el Señor nos ha dado. Es tiempo de levantarnos, es tiempo de buscar al Señor, es tiempo de hablar de las maravillas del Señor. Tiempo de intimidad con el Señor, de obedecer. Ya estamos en los últimos tiempos, hermanos. Estamos viviendo ya momentos muy decisivos en la vida espiritual. Tiempos desde que Cristo se acerca y su venida está pronta. Y como hijos de Dios tenemos que estar preparados. Tenemos que fomentar ese verdadero temor del Señor en nosotros. Vivir como que si hoy fuera el último día. Amén. Dice que el verdadero amor del Señor es reverenciarle, es honrarlo, es adorarle, exaltarlo en todo momento, tener un gran respeto por el Señor. Honrar su posición como creador y como juez. Sabe que el Señor es el creador, el Señor es el juez, el Señor es nuestro abogado, el Señor es todo, hermano. Dice que lo llena todo en todo. ¿Por qué vamos a temer? Solo sabe que nos resta adorarlo. Lo único que nos resta es aceptar la autoridad de Cristo en nuestra vida y que practiquemos lo que leemos, para así cuando logremos a practicar lo que leemos en la Escritura, vamos a alcanzar la verdadera madurez espiritual, que como hijos de Dios vivamos en obediencia, en santidad para el Señor. Y el Señor hoy quiere que le honremos como nuestro Señor. Recuerdan que la palabra Kyrios dice que es nuestro amo. Él es nuestra máxima autoridad en nosotros. Y el Señor hoy nos está hablando acerca del verdadero temor. Que como hijos de Dios le podamos ser fiel al Señor y temerle. Amén. Aleluya. Pues esto era todo, hermano, lo que Dios les quería hablar a través de este estudio, y que sea el Señor fortaleciéndoles, dándoles la fuerza, la fortaleza, y que si hay algún amigo, si nos escuchan amigos que todavía no le han entregado la vida a Jesucristo, yo les invito a aceptar a Cristo, yo les invito a conocer el verdadero Cristo, no ese Cristo que es una religión, ese Cristo que está en un cuadro, no, al verdadero Cristo de la Biblia, ese Cristo que perdona, ese Cristo que liberta, ese Cristo que provee, es el que lo llena todo en todo. A ese Cristo presentamos, no te presentamos religión, te presentamos a Cristo. Y ojalá que un día puedan conocerlo, puedan sentir el amor de Dios. Amén. Vamos a despedir esta reunión, hermanos, que el Señor les bendiga mucho y que sea la paz del Señor en sus hogares, y que Dios nos proteja, nos cubra con su sangre preciosa. Aleluya. Señor, te damos gracias porque te ha permitido, Señor, que a través, Padre de la gloria,
de tu Espíritu Santo, Padre, yo pueda hablar, Señor, de tu palabra. Muchas gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho, por todo lo que harás, Señor, en nuestras vidas, Señor, porque, Señor, estamos en tu taller, Señor, y sabemos, Padre, que estamos siendo moldeados, Señor, conforme a tu voluntad, Padre. Yo le pido por cada hermano, por cada hermana, Señor, por cada amigo que pudo haber escuchado este mensaje, Padre, sea bendecido en tu nombre, Señor. Sea tu sangre preciosa cubriéndolo, Señor, en cualquier lugar, Señor, en sus hogares, Señor, donde se encuentren, Padre. Todo esto, Padre amado, que sea para la gloria y la honra suya, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, mis amados hermanos.